Bien. Entonces, ahora sí que empezamos. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué dice acá? Chi. El chi, nosotros ya lo conocemos, lo hemos visto varias veces, ¿cierto? Se nos ha cruzado uno que otro chi. Ya. El chi tiene la complicación de que no hay solo uno, hay varios chi. Entonces nosotros hasta ahora lo habíamos visto el chi como, por ejemplo, como pronombre reflexivo. Ya cuando decimos nosotros nos, en italiano es noi chi. Ese lo conocíamos hasta ahora. Pero este es otro chi. Este chi se llama particella. Después ya voy a mover esto. Grammaticale. Particella grammaticale. ¿Qué significa particella grammaticale? Significa partícula gramatical. No es difícil de ocupar, no es difícil la regla, pero sí es complicado de acordarse de que existe la regla. ¿Por qué? Porque nosotros en español no tenemos nada que se le parezca. Nada. Nosotros no lo usamos directamente. La saltamos. Entonces, como les decía, la regla en sí no es difícil, para nada. Pero hay que acordarse siempre de usarla. Entonces, ahora vamos a ver. Pero, profe, sería como una... ¿Cómo una qué? Verónica. Algo. Verónica, que apagaste el micrófono. Bah, no sé qué le habrá pasado a Verónica. Bueno, después, Verónica, si me estás escuchando, después me hacen la pregunta porque no te la pudimos escuchar. Ya. Entonces, ¿cómo funciona esta partícula gramatical famosa que nosotros no usamos? Ya, ahí me escribió Verónica. ¿Sería como una ratificación del sí? No, no. Es otra cosa completamente distinta. Ahora vamos a ver qué es, Verónica. La mejor forma de entenderlo es usando estos mismos ejemplos, los voy a escribir en el Word para que sea más fácil entenderlos. Entonces me cambio de pantalla y nos vamos al Word. Bien, vamos a poner esto. Ah, no. Nada que ver, no era esto. Ahí sí, ya. Tenemos el chi. ¿Lo ven bien? No. Sí. Sí, el Word. ¿Has escrito algo? Parece que no. Estoy compartiendo el Word, puse la foto de la tablita del chi. Se ve el cursor, pero no has escrito nada. Qué raro, a veces hay que esperar un poquito. A ver, voy a tratar de salir y volver a entrar de la pantalla para que les cargue a todos. ¿Ahí sí? Sí. No ancora. Qué raro. Bueno, puede ser que esté un poquito más lento en internet, ya va a aparecer. Igualmente, como siempre queda todo grabado, así que lo pueden ver en la repetición. Ya, ¿qué dice aquí mi ejemplo? Voy a usar lo mismo del libro, así que si quieren pueden usar el libro también. Dice, vai alla festa di Mauro. Y la respuesta es sí. Chivado.
¿Ya? Nosotros, ¿cómo diríamos esto en español? Diríamos, ¿vas a la fiesta de Mauro? Sí, voy. Obviamente diríamos solo sí, pero si quiero usar el verbo, repetirlo, sí, voy. Yo en italiano no puedo decir sí, vado. Voy a salir y voy a volver a entrar, Giuseppe. Ya, ningún problema. Aquí yo lo voy a volver a agregar. Ya, entonces les decía, yo en italiano no puedo decir sí, vado. Yo estoy obligado a decir ci, vado. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de este Correcto. chi que está aquí acompañando al verbo? El chi existe para no repetir el dónde. Perdón, a la fiesta di Mauro. Entonces, vaya a la fiesta de Mauro, vas a la fiesta de Mauro. ¿Dónde? A la fiesta de Mauro. Sí, voy. Y yo aquí tengo una, por así decir, una traducción forzada para que se entienda un poquito más el tema por qué está ahí el chi. Es como que yo dijeras en español, sí, voy ahí. Nosotros no necesitamos decir ahí, pero eso es lo que vendría a ser el chi. Ya que dijéramos sí, voy ahí y no estoy repitiendo el dónde. Como les decía, nosotros en verdad no lo necesitamos. En italiano es obligatorio, obligatorio, y va siempre antes del verbo. Vamos a hacer harto de ejemplos. Esta materia se aprende a base de ejemplos. ¿Ya? Primero vamos a hacer los del libro, entonces vamos a seguir con el segundo. Siete andati a teatro. Ya. Loreto, tú que estás con el micrófono abierto. Sì, ci siamo andati. Bien, pero no te iba a preguntar eso. Ah, Primero, Loreto, ¿en qué tiempo verbal está esta pregunta? in presente. No, siete andati. Nosotros llevamos todo el año aprendiendo esto. Siete andati, dos verbos, un auxiliar y el otro en participio. ¿Cómo se llama Ha ese? sido el participio próximo, como quiera que se llame. Como quiera que se llame, es passato próximo. ¿Ya? Ese es el tiempo verbal. Passato próximo. El participio es esto, el andati. Eso es un participio. ¿Ya? Entonces el tiempo verbal es passato próximo. Estamos hablando en pasado. Por lo tanto, obviamente vamos a responder en pasado. Otra pregunta, Loreto. Mm, ¿Cuál vendría a ser nuestro dónde? al teatro. Al teatro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros no vamos a repetir, que vamos a obviar. ¿Usando qué cosa? El sí. Entonces yo voy a decir sí, porque claro, esta pregunta es sí o no. ¿Fueron o no fueron? Sí, fuimos. Entonces yo diría en español, sí, fuimos. Pero yo quiero decir sí, fuimos ahí. Por eso yo pongo el chi. Después yo la pregunta la respondo en el tiempo verbal que sea necesario y en la persona que sea necesaria. Porque Loreto, cuando yo pregunto siete andati a teatro, ¿a quién le estoy haciendo esa pregunta? A ustedes. Exacto, a ustedes, voy. Por lo tanto, obviamente, en la respuesta vamos a responder como no. No, es claro. Bien. Luis, ¿qué tal ahora? ¿Se le ve la pantalla? Sí, ahora está bien, Giuseppe, gracias. Perfecto, Tu- súper.
Tuve que salir y volver a entrar. Esa es la solución más efectiva a todo con Teams. Cerrar y volver a abrir. Salir y volver a entrar. Bien. Dime, Giuseppe, si Dígame. alguien no pronuncia ese chi, ¿van a entender o no? ¿Es indispensable utilizarlo? A ver, ¿es indispensable? Sí. ¿Van a Para la- entender? Sí. Pero es un error. Es un error, es el italiano mal hablado. Exacto. Ya, yo podría decir, Y sí, son- y te corregiría. te corrigen, Sí, ¿no? Cuando lo decís sí, mal. absolutamente. Tú dices, sí, vaya a la fiesta, sí, vado. No, 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 no. Es sí, chivado, porque si no te dicen, ¿voy dónde? Ah, porque ahora vamos a ver que este chillo lo puedo ir heredando. Podemos tener una conversación completa usando solo el chi, entonces es necesario, es completamente necesario. Como les decía, sí, si no lo digo, se entiende perfectamente lo que quiero decir. Pero eso no significa que estemos hablando bien. Y al extranjero se le perdona, supongo. Mm, sí, pero se le enseña también, po. Bien, claro. Entonces, por eso les digo, obviamente es bueno que tengan claro de que si no lo usan los van a entender, pero estamos aprendiendo un italiano correcto, entonces hay que usarlo. Ya, Ignacia, ábreme el micrófono. Ya, Ignacia. Fíjate en esta pregunta. ¿Sei mai stato in Spagna? ¿Qué significa mai? Jamás. Ah, perdón. No. Ojo, le estoy preguntando a Ignacia. Sí. No sé, sí, no sé. ¿No sabes, Ignacia, qué significa mai después de tantos años? ¿Alguien sabe Probablemente lo sepa, qué pero significa mai que no es más? ¿Alguien? Ahora sí que pueden todos responder. Entiendo que jamás, ¿no? No, no es más. Mai es nunca. Entonces, cuando dice sei mai stato in Spagna, Ignacia, ¿qué le está preguntando? no sé qué es ese 6. Ah, sí sé qué es ese 6. Tú nunca estuviste en España. Tú Sí, nunca pero estuviste en esperen, España. ya. Ustedes conocen mi regla. Tengo una pura regla, una sola. ¿Cuál es? Quédense callados. Ah, no, esa no es la regla. La regla es que si yo le pregunto a alguien, esa persona responde, a menos que yo les diga, ¿alguien más quiere responder? Porque la idea, la idea es que yo ahora con Ignacia vamos a hacer toda la explicación de qué significa CC. La idea es que la persona que le pregunto es la persona con la cual le voy a dar vueltas hasta que lo sepa. ¿Ya? Entonces, Ignacia, Ujú. fíjate en estas dos cosas. ¿Qué tiempo verbal es este? Eh, pasado, Pasado. próximo. O sea, pasado próximo. Nosotros ya conocemos esto. Aquí tenemos el verbo auxiliar, essere, y tenemos Ujú, el participio, stato. La única diferencia es que ahora yo tengo una palabra entre medio, ¿cierto? ujú. Mai. Tengo esta palabra aquí que se vino a meter justo aquí en medio. Después, en la siguiente página vamos a ver por qué se mete al medio. Pero el punto es que aunque tenga algo al medio, yo tengo igual un verbo auxiliar y un participio, por lo tanto siempre va a ser pasado próximo. ¿Qué significa seistato, Ignacio? Seis datos, haber estado. No, pero sí, pero en Es que seis no es seistato, ¿en qué persona está? en tú, Tú. Entonces, haber estado tú, ¿cómo, cómo vamos a conjugar eso? tú haber.
Tú. Has estado. Has estado. Es, es que suena muy formal, no está dentro de mi vocabulario. ¿Cómo lo dirías tú? No, broma, no, sí está bien, ¿No? está bien. Es una pregunta, no, es una pregunta súper válida. ¿Cómo lo dirías tú en español? ¿Has estado? En el día a día, si le preguntas a una persona, oye, tú, Y ahora que lo dices así, sí. Has no, estado. Ignacia, te estoy preguntando súper en serio. Porque acuérdense No, que pero en serio, sí diría, di has dos, estado, pero como les que di me suena. dos traducciones al pasado próximo. La literal y la de uso cotidiano. La literal es, ¿has estado? ¿Cuál era la de uso cotidiano? Se lo preguntarías tú a una amiga esto? Con el mismo verbo, puede estar. ¿Cómo estáis? Oh, pero Ignacia, No estuviste, sé. estuviste. Tú no dices has estado, tú dices estuviste. ¿O no? ¿O vas por la vida hablando, diciendo tú has estado alguna vez? ¿No? ¿Estuviste alguna Ah, sí, estuviste, sí. vez? A eso voy. Acuérdense que yo el pasado próximo lo puedo traducir de dos maneras. La literal y la de uso cotidiano. Nosotros no usamos el pretérito perfecto. Deberíamos, pero no lo usamos. ¿Cierto? Yo no digo Ujú. he comido, yo digo comí. Entonces, por eso yo tengo dos traducciones del pasado próximo. Por lo tanto, yo puedo decir esto en español. ¿Nunca has estado en España? Como diciendo, ¿has estado alguna vez? O ¿nunca estuviste en España? Suena, a mí me gusta más la primera, que es la más literal, ¿cierto? Ya, pero fíjate yo dónde pongo el nunca, yo lo pongo antes en español. Y después digo has estado, no separo el verbo. Aquí es lo mismo, pero tengo el verbo separado. Ujú. Ya, volvemos a lo que estamos viendo. ¿Cuál es nuestro dónde, Ignacia? España. In España. Ujú. ¿Y yo dónde tengo ese in España en la respuesta? Acuérdate que dijimos, yo no he estado aún ahí. ¿Cuál es nuestro ahí en la frase? No, pues ahí está todo, es el estar. Ignacia, qué estamos aprendiendo ahora? El chi, y ahí está. Ah, ¿para qué servía el chi? ¿Para no repetir qué? España, en España, el lugar. El dónde, el lugar. Ya, porque si no, yo tendría que decir, no, non sono ancora stato in Spagna. Pero ¿para qué yo voy a estar repitiendo cada vez el dónde? Pues imagínense. La idea es siempre usar la forma más corta y la forma más corta siempre va a ser con el chi. ¿Ya? Ignacia, en la pausa te tienes que tomar como 3 litros de café. Ujú, ¿Ya? ujú. Ajá. Pero no se enoje. Ya. Raquel, te toca a ti sufrir. Ya, Raquel. Stasera vieni con noi in discoteca. No, non ci posso venire. Esperen que tengo a alguien que me escribió. Profe, tengo muy mala conexión en la ruta. Tendré que abandonar la clase. Nos vemos el próximo año. Por favor, recuérdanos si quieres, si puedes, cuando tengamos saludos. Ya, Verónica. No sé si todavía está. Ah, no, ya se fue. Vale. Después la saludamos. Ya, Raquel.
Stasera vieni con noi in discoteca. ¿En qué tiempo verbal estamos, Raquel? En presente. ¿Cómo? En presente. En presente, exacto. Vieni. Es un puro verbo, no tiene un verbo auxiliar, estamos en presente. Súper. ¿Cuál es nuestro dónde? La discoteca. In discoteca. Exacto. Ya, ¿y dónde tenemos guardado, dónde tenemos escondido ese dónde? En tipo. En el chi, solo en el chi. Sí. Acuérdense que el dónde es el chi, nada más. Pero ahora tenemos otro tipo de verbo entre medio. ¿Cómo se llamaba este verbo, Raquel? El verbo que yo conjugo y que Verbo después... modal. ¿Cómo? Verbo modal. Modal, perfecto. Ya ese pozo es un verbo modal. Acuérdense que el verbo modal lo que hacíamos era conjugarlo, lo acompañamos del verbo principal en infinitivo, ¿sí? Y lo único que hacía era cambiar el sentido del verbo principal. Eso es un verbo modal. Cambia el modo. Raquel, te voy a hacer una pregunta difícil. Si yo quisiera responder esto mismo, pero de manera completa, repitiendo el dónde, ¿cómo haría esa respuesta? Eh, eh, no puedo. Ya, pero en italiano. Eh, non posso No, venire. no, non Posso posso venire venire in discoteca. in discoteca. ¿Ven? Entonces quitamos, pero si yo quito el chi, estoy obligado a decir el nombre. O sea, el dónde. Posso venire con voi. ¿Cómo, Luis? Estaba pensando en voz alta. Ajá, ya. Porque ahí también podría ser, no, non posso venire con voi in discoteca. Sí, o sea, yo aquí puedo alargar o acortar todo lo que quiera. Lo único que es, si yo, el punto es, si voy a poner el verbo y no tengo un dónde, tengo que poner el chi. Ya, pues yo en verdad aquí podría decir no. Y listo. O si no, por el contrario, podríamos alargarlo al máximo. No, non posso venire con voi stasera in discoteca. O sea, ahí podemos agregarle todo lo que queramos más adelante. Lo importante es el verbo con el dónde. ¿Ya? ¿Va quedando un poquito más claro de a poco? Mucho más claro. Sí. Súper. Ojo, yo no necesito que sea una pregunta y respuesta para, para tener que usar el chi. Veamos. Imagínense. La settimana scorsa. Vamos a hacer una frase más larga. La settimana scorsa sono andato a, dígame una ciudad cualquiera. Concepción. Mando de Concepción. Punto. Non ci ero mai stato. Entonces yo ya no tengo una pregunta y respuesta. Esto es parte de una pura afirmación. Entonces, Luis, si yo digo las settimanas scorsas sono andato io a Concepción, ¿cuál es mi dónde? Concepción, A Concepción, ¿cierto? a Concepción. Ya. Entonces, non ci ero mai stato. ¿Qué significa eso en español, Luis? No he estado nunca. No había. Ya, el ero, todavía no llegamos, no quiero. había estado nunca. O no había ido nunca. Pero yo, claro, yo tengo que decir, no había estado nunca ahí. Entonces, yo voy a decir, non ci ero mai stato.
Y yo, lo que les decía, yo puedo tener conversaciones completas habiendo dicho solo una vez el dónde. Porque, ojo, yo no puedo usar un chi si es que no tengo antes el dónde. No puedo partir una conversación con el chi. Yo primero, en algún momento de la conversación, al inicio, tiene que quedar claro qué es lo que ese chi va a suplir. ¿Cierto? Entonces, yo aquí tengo ya, parto con el a concepción. Y después voy a decir, non c'ero mai stato. ¿Qué vamos a hacer? El dónde queda tácito a partir de ese momento. Exacto. Estoy pensando cómo podríamos seguir la conversación. Ya. Ahí podríamos. Ci sei rimasto molti giorni? ¿Te quedaste muchos días en Concepción? ¿Ahí? No. Ci sono rimasto solo un fine settimana. No, me quedé solo un fin de semana ahí, en Concepción. Imagínense, puedo seguir. Ma ci voglio ritornare próximamente. ¿Ya? Pero quiero volver próximamente ahí, a Concepción. Entonces siempre voy poniéndole el chi para no repetirlo. Entonces yo ya una vez nomás dije en Concepción. El resto de las veces no es necesario. Entonces, si se fijan, a Concepción pasa para acá, después pasa para acá, después pasa para acá. Lo voy heredando y lo puedo heredar infinitamente. Pero sí que me tengo que acordar en italiano que cuando tengo un donde hay que poner el chi. Por eso les decía, no es difícil entenderlo, lo que es difícil es acordarse que hay que usarlo. Porque nosotros, ¿qué diríamos? Aquí, ¿te quedaste muchos días? No, me quedé un fin de semana, pero quiero volver. No usamos nada para recordar el dónde. Así que eso hay que hacerlo con harta, como detenimiento, con harto detenimiento, con harto método. ¿Ya? Dudas. Necesito que me pregunten, porque ahora vamos a hacer ejercicio. Así que tiene que quedar todo súper, súper claro. ¿Está todo súper, súper claro? Wow. Wow. Ya. Como está todo súper... No nos crees. No, sí les creo. A ver, me sorprendo de lo mateos que son, pero sí, sí les creo, sí les creo. Ya. Ahora me lo van a demostrar. Ay, no me carga la... Me tengo que salir un segundo y volver a entrar para que me cargue la página del otro libro. ¿Ya? Salgo al tiro. Ya estoy. Entonces, este es el libro de los ejercicios, página 39. Ejercicio 10. Entonces aquí tenemos un poco lo mismo que vimos en el libro. Preguntas, respuestas. Entonces,
¿cuál es el truco? ¿Cuál es el...? Les voy a dar como la forma, yo les voy a hacer el 1, para que vean la forma en que hay que hacerlo, porque si no, se van a enredar mucho, y para que vean que el tema del chi no es difícil. Ya. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo? Buscar el verbo de la pregunta. Entonces yo digo, el dónde incluso me da lo mismo, si al final todo esto es por algo está, pues tenemos un dónde. A mí no me da lo mismo saber qué dónde es, solo me interesa saber si hay un dónde. Pero ahora el dónde es a Venecia, pero no me interesa particularmente para hacer el ejercicio. ¿Siete rimasti molto a Venecia? ¿Se quedaron mucho en Venecia? Esto me interesa, 7 rimasti. Entonces, Luis, ¿en qué tiempo verbal está esto? Voy, ¿no? No, esa es la persona, que está súper bien, pero necesito saber el tiempo verbal. Es pasado, ¿no? Exacto, está en pasado, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a responder? Si este está, lo voy a escribir así a mano nomás, esto está en voy, la pregunta, la respuesta la tengo que hacer en noi, ¿verdad? Pues si yo les pregunto a ustedes, ustedes responden como nosotros, y en pasado, con el mismo verbo. Entonces, yo diría siamo, y voy a recuperar el verbo rimasti. ¿Pero qué me falta ahí? Me falta el dónde, ¿cierto? ¿Cómo? Ci siamo, Eso. ci Ay, siamo ahí está. rimasti, ci siamo rimasti. Exacto. Ya, entonces yo tengo el mismo verbo y digo ci siamo rimasti, solo pochi giorni. Y listo. Ahí está. Nos quedamos ahí solo pocos días. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Yo sé que no es fácil, pero a lo que me quiero, como en lo que me quiero centrar es que se tienen que fijar más en el verbo que en el dónde. Sí, este ejercicio así lo hemos hecho 1000 veces. La única diferencia es que ahora le tienen que poner un chi. ¿Ok? Vamos, adelante. El que vaya terminando va avisando. Terminé. ¿Ya? Puede ser Sí. sì, è vero, io ci voy al concierto. Sí, pero tienes que buscar la... Ya. Primero el evero no es necesario. Solo verbo, acuérdate. Y segundo, si vas a conjugar el verbo, este vai es el verbo andare. Voy está en español. Te tienes que saber el verbo andare. Si no te lo sabes, lo puedes buscar en internet un conjugador.
Si no, te lo digo yo. Andato. No, ese es el participio. Hay que conjugar el verbo andare en presente. No es un verbo regular, entonces son estos verbos que hay que aprenderse de memoria, ¿ya? Si es que, y esto es como para, para siempre, un dato para siempre. Si yo no conozco un verbo, si yo no estoy seguro de un verbo, lo último que tengo que hacer es españolizarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar un diccionario, buscar en internet un conjugador. Verbo andare, en presente. Io vado. Tú, lo tengo que poner más para bajito, espera un poquito. Tú, vai, lui, lei, va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Mm. Entonces, ahí ya podemos responder tranquilo. Giuseppe, Sí, una duda con la número 7. Dice pasate. sí, ¿Es pasado? no. Fíjate, los verbos que están conjugados que terminan en ate, ete o ite, están en presente y están en conjugados en qué persona. Ah, voy pasate. Ah, es presente. Ya, eso está la duda. Gracias. Ya. Sí.
Listo, lo tengo listo. Por si acaso, avisa. Bien. Sí, vamos a esperar a los demás. Y Giuseppe, ¿podemos ver esto un poquito hacia arriba? La hoja queda cubierta por el ¿Ahí? panel de comandos. Ahí es. Gracias. De nada. Giuseppe, en el 4 no da lugar. El 4 no da lugar. Vamos a ver. ¿Cómo no? ¿Qué está preguntando aquí? ¿Hay ¿Dónde guardado? guardaste el cassette? Sí, pero en español, ¿qué significa hay guardado en el cassetto? ¿Dónde guardaste el cassette? No, por eso insisto una vez más. Diccionario. Usen diccionario si no están seguros o pregunten qué significa. Ya, no españolicen porque ahí es donde caemos en esos problemas. ¿Has mirado en el cajón? No hay que ver con... Ay, qué Ah, horror, ya. por eso, si no están seguros, no se vayan a la traducción literal más cercana. Es súper necesario tener claro eso. Diccionario en mano. O buscar en Google algún diccionario. Luis me preguntó algo. Ah, no, disculpa, estaba hablando con... Me llamo Oliver. Ajá. Es un problema.
¿Cómo van? Aparte de Cecilia, que ya terminó. ¿Los demás? Me falta una. Ya. Yo finito. Bien. Raquel. Estoy lista. Ya. Loreto. ¿Cómo vas? Tienes el micrófono apagado, Loreto. Ahí sí. La 5 no la veo. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Y ahora estoy lista. Ya. Esperemos unos minutitos para Loreto y ya empezamos. Yo creo que sí, tal vez. Ya. Vamos a ver. Loreto, tú hicimos juntos la 2, pues, ¿cómo quedó? Evero, Léeme todo. decimos juntos. Sí, pues, te conjugué el verbo. Dale. Ya, déjame. Sí, Léeme todo, léeme todo. Pregunta y respuesta. También quiero ver pronunciación. Así que, è vero che vai al concerto di Claudio Baglioni? Sì, io ci vado al concerto con la mia ragazza. ya. ¿Qué pasa si yo digo chivado al concierto? ¿Cuál es el problema ahí? No dico qual concierto. ¿Cómo? No dico qual concierto. No. El problema es que si yo estoy poniendo el chi, es para no poner el dónde. Ah, Yo io solo ci digo vado chivado. con la mia ragazza. Eso, ahí sí. Ya, acuérdense que el chi, ahí está escondido el al concerto o al concerto di Claudio Baglioni. Simplemente necesito el verbo. Sí, chivado con la mia ragazza. Voy ahí con mi novia, con mi polola. Bien. Luis. Perché vivete in centro? In centro. Ci vivo perché il mio lavoro è in centro. Ojo aquí.
¿En qué persona está Ma conjugado? a veces perché vivete in centro? Pasado, ¿eh? No, no es pasado, está en presente, pero ¿en qué persona está? Ah, loro vivete, ¿no? No, loro vivo no. Voi vivete. Voi vivete, ¿eh? Entonces, ¿cómo respondemos? Ci- no, para el verbo vivir no conozco la... Es regular, es completamente regular. Io, Así que io vivo, io vivo, la raíz es viv. Yo vivo, tú. tu vive, no, No, tú vivi. tu vive, Lui, lei. lei, sorry, ¿Cómo hace? Lui, lei. noi, noi Vamos a conjugar. viviamo, e viviamo, perché viviamo, Viviamo. Ya, entonces, vivere, viviamo, verbo regular. Io, la raíz es viv. Al io, o. Io vivo. Tu, vivi. Lui, lei, viv, e. Noi, viviamo. Voi, vivete. Loro, vivono. Ese es un verbo completamente regular. Entonces, como dijo Luis, perché vivete in centro? Ci viviamo. viviamo perché il mio lavoro è in centro. Perfecto. Si se fijan, igualmente él dice in centro, pero lo dice en una segunda frase, en una frase secundaria. Cuando tenemos el per qué, como que cambiamos. Entonces, ci viviamo. Punto. O sea, no punto, pero hay una pausa ahí. Perché il mio lavoro è in centro. En la segunda, yo ya puedo decir in centro. Incluso, yo podría decir las dos con solo ci. Yo podría decir ci viviamo. Si se fijan, la segunda parte está en io. Yo podría fácilmente decir ci viviamo perché ci lavoro. Y estoy diciendo exactamente lo mismo. Vivimos ahí porque trabajo ahí. Está ya un poquito más complicada como frase. Pero supliría a la respuesta completa. Bien, bien Luis. Non molto bene. Pero avanzando, si lo importante es que vayan de a poquito entendiendo el por qué. Y sobre todo, es que, claro, ustedes llevan muy poquito tiempo, pero lo que siempre repito es, ojo al verbo. Nosotros siempre, la mejor forma de responder una frase es reciclando todo lo posible. Reciclo tiempo, reciclo verbo, todo. Puedo reciclar preposiciones, todo es reciclable para responder. Entonces siempre mucho ojo ahí. ¿Cuál es el verbo? Ya, Ignacia. Ya. La 4, ¿cierto? Sí, Hai guardato nel cassetto? Certo. Me perdí, espérame. Certo che ci ho guardato. súper. Ya, entonces, ¿miraste en el cajón? Obviamente, es cierto. ¿Cómo es? Es por supuesto. El cierto se traduce por supuesto. Por supuesto que miré o he mirado ahí. Súper. Raquel. Ya. Cosa hai messo nella borsa? Sì o
Messo sono alcuni libri. Perfecto. Cosa hai messo? Passato prossimo, tú. Por lo tanto, respondo io en passato próximo. Mismo verbo, si se fijan, es exactamente el mismo verbo. Ci ho messo. ¿Sí? ¿Qué pusiste en la cartera? Puse solo algunos libros. Listo. Bien, Cecilia, que te tocó difícil. Esta es la más difícil de todas. Chi abita nell'appartamento di sotto? Ci abitano dei ragazzi spagnoli. Perfecto. Ci abitano dei ragazzi spagnoli. ¿Quién habita? ¿Quién vive? Es una pregunta completamente impersonal. ¿Ya? Entonces las preguntas, nosotros las impersonales en español las podemos hacer en singular y plural. Vamos a decir quién vive o quiénes viven, ¿cierto? En italiano solo en singular. ¿Chi habita? Pero la respuesta tiene un sujeto y son plurales. Ragazzi spagnoli. Ci abitano dei ragazzi spagnoli. Ah, viven, o sea, vamos a decir, viven ahí unos muchachos españoles. Bien, súper, Cecilia. ¿Qué más? Que hoy día somos tan poquitos. Ya, Ignacia. La 7. Passate molte ore in palestra. No, non ci siamo passiamo solo 2-3 Primero, ore. hay dos cosas aquí. Primero, pasate. Lo vimos antes, me lo preguntó Cecilia. ¿Qué verbo es? ¿En qué tiempo está? Pasado, ¿Segura? presente. Ya. Acuérdense siempre, nosotros conocemos un puro pasado. Y ese pasado siempre está compuesto por dos cosas, por dos verbos. Ujú. Siete rimasti, ¿sí? Hai guardato. Si tengo un solo verbo, es imposible que esté en pasado. Entonces está en presente. ¿En qué persona? Singular. No. ¿Qué verbos terminan en at, et, it? ¿Qué persona termina en at, et, it? ¿Qué? ¿Qué persona del presente termina siempre en ate, en ete o en ite? Voy. Voy. ¿Cómo respondemos a una pregunta en voy? Voy. Si yo le pregunto algo a ustedes, Ignacia, ¿cómo responden ustedes? No. Ah, bien. Entonces, ya tienes todo lo necesario para responder. Pero entonces si es non ci siamo. Es que, ¿por qué sale? ¿De dónde sacas el siamo? Yo te estoy preguntando en presente, me tienes que responder en presente. Entonces sería non ci possiamo, si non siamo, sin nada. Siamo. Non possiamo, passiamo, porque el verbo passare. Ujú. Entonces, ojo, él responde no, porque es la pregunta sí o no, pero la segunda parte es una afirmación, porque está explicando.
¿Ya? Entonces, ¿pasan muchas horas en el gimnasio? No. Pasamos solo 2 o 3 horas al día. Ya. ¿Ya? ¿Quedó claro, Ignacia? Sí. Bien. Ya. ¿Quién quiere hacer la última? Yo, Yo, bien, Luis. ultimamente sei stato in Svizzera? Sì, ci sono stato Perfecto. per molti, sta cubierta Motivi. Per motivi. Ahí está. por motivi di lavoro. Eso. Ya, entonces tenemos el sei stato, has estado, tú. Entonces yo respondo sí, yo he estado, sono stato. ¿Dónde? In Svizzera, ci sono stato. Muy bien, Luis. Ya. Hagamos la pausa. Sí. Bien. Ya, ok. Bien. Necesito